Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en donde te voy a enseñar a utilizar la encapsulación en Python. Antes de que se me olvide, no olvides suscribirte a nuestro canal si es la primera vez que estás por acá. Iniciamos de inmediato. La encapsulación. La encapsulación es uno de los cuatro pilares de la programación orientada a objetos, que consiste en ocultar los detalles internos de una clase y proteger sus datos, exponiendo solo los necesarios. Cuando nosotros hablamos de privación de los datos, estamos diciendo que vamos a evitar el acceso de usuarios a acciones para que puedan modificar ciertos datos que tenemos dentro de nuestro código. ¿Cómo funciona la encapsulación? La encapsulación funciona de tres formas, que acá la vamos a ver. Tenemos de la encapsulación, tenemos el atributo público, también tenemos los atributos protegidos y también tenemos los atributos privados. Vamos a ver qué es cada uno y vamos a verlo con código. Aquí tenemos el primero. Aquí tenemos los atributos y métodos públicos. Aquí podemos acceder tanto a un método como a un atributo público, ya sea dentro de esa clase o a un método. Aquí lo vemos de forma sencilla. Estamos creando una clase que se llama ejemplo público. Aquí tenemos nuestro método inicializador init y tenemos aquí un pequeño atributo que en este caso es público y lo estamos igualando a 10. Aquí debajo vamos a tener un método, que en este caso lo vamos a llamar método público, y vamos a retornar la información de nuestro atributo público, en este caso. ¿Cómo lo utilizamos? Vamos a crear una variable, que en este caso va a ser mi objeto, y vamos a llamar a nuestra clase ejemplo público. Luego voy a imprimir llamando la variable, o en este caso el objeto que se llama ejemplo, y haciendo el llamado a nuestros atributos, en este caso de forma directa, y también llamando a nuestros métodos. Y así de sencillo puedo yo ver la información. Y aquí debajo lo que estoy haciendo es una modificación directa a nuestro dato que tenemos en el atributo público. Si ejecutamos esto, aquí está la información. 10 y 10. Simple hasta el momento. Así son los atributos y métodos públicos dentro de la encapsulación. Ahora, si nosotros lo queremos protegido, ¿cómo podríamos hacerlo? Para que funcione el método protegido, este tiene una convención. ¿Cuál es la convención? Que nosotros debemos de agregarle en el atributo un pequeño guión bajo antes de comenzar a escribir el atributo. Igualmente, cuando vamos a utilizar el método, un guión debajo antes de escribir nuestro método. También, en este caso, técnicamente sigue siendo público dentro de Python y también es usado mayormente dentro de la herencia. Vamos a verlo eso dentro de un ejemplo. Aquí tenemos atributos y métodos protegidos. Vamos a ver cómo lo usamos. Vamos a tener nuestra clase, ejemplo protegido. Vamos a tener nuestro método inicializador init, como lo vemos acá. Y aquí debajo vamos a tener nuestro atributo. La diferencia del atributo anterior y este es que le estamos colocando un guión bajo justamente antes de escribir el nombre del atributo y lo estamos igualando a 20. Aquí debajo vamos a crear nuestro método y justo le estamos agregando un guión bajo antes de escribir el nombre del método y estamos retornando: este es un método protegido. Ese será el mensaje. Aquí debajo vamos a crear una clase hija, que en este caso se va a llamar subclase y va a llamar los atributos que tiene ejemplo protegido. Aquí debajo vamos a crear un método, el cual se va a llamar usar protegido, y vamos a imprimir nuestro método protegido y vamos a imprimir también nuestro atributo protegido. Aquí 100% son accesibles dentro de esas clases.
Aquí debajo, ¿cómo lo usamos? Vamos a crear un objeto llamado ejemplo. Vamos a llamar ejemplo protegido, que es nuestra primera clase o nuestra clase padre. Y vamos a imprimir a quién? Al atributo protegido. Esto funciona 100%, pero no es recomendable como tal. Lo podemos utilizar para que se vea más claro y más limpio nuestro código. Podemos utilizar métodos como getter y setter. Eso también lo podemos utilizar. Aquí debajo tenemos otra forma de un uso correcto de herencia. ¿Cómo podríamos hacerlo? Aquí vamos a llamar una variable sub y vamos a llamar a nuestra subclase, en este caso, aquí lo tenemos. En este caso sub va a ser un objeto. Aquí debajo vamos a llamar a sub y vamos a llamar al método usar protegido. Y esta sí es la forma 100% correcta de poder llamar a esos atributos protegidos. Vamos a imprimir. Ahí está. Ahí está nuestra información. Recordar, si estos términos acerca del método inicializador, acerca de las herencias, etcétera, lo tenemos acá en nuestro canal, hablando de herencia, hablando del método inicializador y demás. Te dejo la tarjeta. Seguimos para abajo y en este caso tenemos que hablar de los métodos privados. Cuando hablamos de los métodos privados, eso nos dice que tiene una convención de doble guión debajo, siempre al inicio de nuestro método o de nuestro parámetro. No es completamente privado, pero sí se dificulta el acceso a la misma. Y el nombre se transforma a colocarle, en vez de un solo guión, a dos guiones delante. Vamos a verlo. Aquí tenemos nuestro ejemplo. Volvemos nuevamente con nuestra clase. Ejemplo privado. Vamos a colocar un método inicializador init, como lo ven acá. Y justamente en nuestro parámetro que tenemos aquí, o nuestro atributo, le vamos a colocar antes dos guiones consecutivos debajo. Y este se va a llamar atributo privado. Y va a ser igual a 30. Debajo voy a crear un nuevo método, se va a llamar método privado, pero aquí tenemos dos guiones debajo antes del nombre de nuestro método. Y ya aquí sabemos que son privados los dos. De último, voy a colocar un nuevo método que se va a llamar interfaz pública. Y voy a retornar un mensaje que se va a llamar guión debajo método privado. O sea, haciéndole llamado a nuestro método, en este caso en la interfaz pública. ¿Cómo lo uso? Voy a colocar un objeto llamado ejemplo y voy a llamar a mi clase ejemplo privado. Si hago justamente esto que está aquí en el comentario, esto fallaría porque no puedo llamar directamente a los atributos privados ni a los métodos tampoco. Eso fallaría 100%, eso que yo tengo aquí. Esto me traería un error como lo ven de este lado. El acceso correcto sería de esta forma. Voy a imprimir a nuestro objeto que se va a llamar ejemplo y voy a buscar a nuestro método interfaz pública. Entonces, de esta forma, sí podríamos tener nuestro mensaje. Ahora, si nosotros queremos forzar un poquito, que tampoco es recomendable, es haciendo esto. Colocando ejemplo privado como si fuera nuestra clase ejemplo privado como si fuera protegida. Y luego llamar a los atributos y a los métodos. O sea, no es recomendado y eso es un force. Recomendado 100% es esto. Crear un nuevo método y que ese método pueda llamar al otro método privado y así podemos acceder. Bueno, vamos a ejecutar y ahí está. Simple, cómodo. Dudas acerca de este tema de encapsulación pueden dejarla en los comentarios. Vamos a colocar ese archivo también
para que lo puedan ver y lo puedan practicar acerca de la encapsulación. Nos vemos en un próximo video.